Hola, ¿se han preguntado alguna vez qué harán cuando sean viejos y ya no puedan trabajar y ya no puedan ganar un sustento para su vida? Bueno, algunos pensaban que teniendo muchos hijos podrían salirle al paso a la situación y que esos hijos los mantendrían. Esa es una manera típica de hacer un esquema de aseguramiento. Claro, para hacerlo en general, para toda la sociedad, es muy difícil. Cuando alguien no tiene hijos, ¿cómo voy yo a sobrevivir si nadie me va a mantener? Bueno, generalmente pensamos que la respuesta es una pensión. Esa es la formalización de la idea de tener muchos hijos. ¿Cómo se va a financiar esa pensión? Pues con mis propios ahorros. ¿Con qué más? ¿Es fácil o es difícil hacer esto? Es muy complicado. Se necesita una gran cantidad de cálculos para poder llegar a una respuesta sólida a la cuestión de cuánto debo de aportar y para poder recobrar una pensión durante un cierto número de años. Es el día de hoy el tema. Voy a presentarles algunos libros acerca de las operaciones de seguros y se los presento porque son altamente matemáticos. Recordemos que en la estadística hay tres tipos de curvas. Las curvas de frecuencia, las curvas de graduación y las curvas de concentración. Las curvas de frecuencia, como su nombre lo dice, tienen que ver con la aparición, con la abundancia de ciertos eventos o de ciertas cosas. Por eso son de frecuencia. ¿Qué tantas veces aparece algo? Las curvas de graduación tienen que ver con las diferentes modalidades en las que se expresa algo. ¿Qué tan alto es alguien? ¿Qué tan alto es otro? ¿Qué tanto dinero tiene? Etcétera. Las curvas de concentración nos dicen qué tanto se concentra una cierta cualidad en una región o en una distribución de personas. Bien, con relación a las curvas de frecuencia, hay un libro clásico muy interesante que se debe a Arne Fischer, que se llama precisamente así, curvas de frecuencia, de Arne Fischer. Este libro es para gente que hace estadística y que por lo tanto sabe altas matemáticas. No es un libro fácil de leer, ya que contiene expansiones en polinomios ortogonales. Se descubre que podemos aproximar las curvas de frecuencias mediante series funcionales, y eso es de lo que trata este libro, cómo aproximar las curvas de frecuencia mediante series funcionales. Generalmente son los polinomios de Chebyshev, que muchos conocerán, ya que son muy comunes para hacer este tipo de cálculos. Siguiente libro que tengo aquí es uno muy interesante, muy delgado, que se llama Teoría Matemática del Aseguramiento. Teoría Matemática del Aseguramiento. Teoría Matemática del Aseguramiento. ¿No resulta sorprendente que nuestro futuro esté calculado en estas fórmulas? Lo que vamos a hacer de viejos, lo que vamos a vivir, lo que vamos a morir. Tenemos una cierta probabilidad de vivir hasta 70 y tantos años, que es el promedio de vida de un país. Digamos México, 77 para los hombres, creo 80 para las mujeres. Da el caso que sucede esto. Bueno, cuando no hacen bien los cálculos, se quebran los sistemas de pensiones y tenemos problemas. Entonces, estos son cálculos muy importantes que tienen que ver con la estructura misma de la sociedad en la que vivimos. Hoy día, una de las mayores deudas que tienen todos los gobiernos es con sus asegurados. ¿Por qué? Porque los procesos inflacionarios destruyen los ahorros. Y por eso es por lo que las aseguradoras tienen que meter los ahorros en inversiones. De otro modo se pierde todo. Y para hacer eso se necesitan cálculos muy complicados, de los que hablaremos en otro día. Y finalmente aquí tengo otro libro también muy interesante, pero este es de un francés, P.J. Richard. Está traducido al castellano. Teoría y práctica de las operaciones de seguros. Es un libro muy, muy interesante, densamente matemático. Verán aparecer la función hipergeométrica por aquí, por allá y por todos lados, ya que cuando se hacen cálculos de las operaciones de seguros, pues aparecen esas fórmulas, las fórmulas del tanto por ciento, las fórmulas del crecimiento exponencial y todas esas, la fórmula de Maykham, etcétera, y cómo se calculan las tablas de mortalidad. Todo eso son problemas muy, muy interesantes y que se resuelven con matemáticas, las matemáticas de la actuaría.
Entonces, nuestro mundo se revela cada día como más y más matemático. ¿Por qué? Porque la matemática es la manera que tenemos y conocemos de trabajar los fenómenos complejos. Con el puro verbo, con el puro lenguaje, bueno, ya en estos días a lo más que llegamos es a idiotizarnos unos a otros. Muchas gracias.